Demet Özdemir arremete. ¿A qué famoso dedica esta confesión que nadie esperaba? Agárrense que esto viene fuerte. Ay, Dios mío, señoras y señores, que lo de Demet Özdemir es para sentarse y no levantarse. Yo no me puedo creer lo que acabo de leer. La actriz turca, esa que nos tiene a todos suspirando con sus papeles y su estilo, ha soltado una bomba. Una bomba que nadie, pero nadie se esperaba. Y no es una bomba cualquiera, no. Es una confesión personal, algo que ha tenido guardado y que ahora, zas, lo suelta a los cuatro vientos. Lo más fuerte de todo, y aquí viene el salseo del bueno, es que esta confesión parece ir dirigida a alguien muy específico. Y no estamos hablando de cualquier ex. Estamos hablando de uno que, la verdad, nos ha dado muchos titulares a nosotros también. Sí, ya sabéis a quién me refiero. El mismísimo Can Yaman. Toma ya. Según lo que se está diciendo por ahí, y créanme que he estado buceando en todas las redes y medios posibles, Demet ha estado hablando de su pasado amoroso, de las relaciones que la han marcado, y ha habido un comentario, una frasecita, que ha puesto a todos en alerta roja. Algo así como que hubo un tiempo en que me dejé llevar por la imagen que proyectaba a alguien, por su energía, pero me di cuenta de que lo que importaba era lo de adentro, lo de verdad, ojo al dato. ¿Imagen que proyectaba a alguien? ¿Energía? Esto no nos suena a alguien en particular. Yo creo que sí. A Can Yaman, vamos. Para ser honestos, yo sospechaba que algo había entre ellos, ¿no? Que lo de la gira de prensa, las miradas, los rumores, todo apuntaba a que saltaban chispas. Pero que ahora, tiempo después, ella suelte esto, madre mía. Parece que se está sincerando de una manera brutal. Como si quisiera decir, oye, que en aquel momento me confundí, me dejé llevar por el guapo y famoso, pero la realidad era otra. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está en un momento de su vida en el que ya no le importa tanto lo que piensen los demás. Está más segura de sí misma, más centrada, y quiere dejar claras algunas cosas. Y si eso implica señalar, de alguna manera sutil pero directa, a Can Yaman, pues lo hace. Y me parece valiente, ¿eh? No todo el mundo se atreve a decir estas cosas tan jugosas. Muchos dicen que esto es solo una estrategia para volver a estar en boca de todos, y no lo descarto del todo, seamos sinceros. El mundo de la fama es así. Pero por otro lado, veo algo más genuino en sus palabras. Siento que hay un punto de inflexión, ya no más de esto. Es como si estuviera cerrando un capítulo de su vida de forma muy teatral. ¿Qué es lo que sabemos hacer los actores, verdad? Y si esto es así, si realmente se refiere a Can Yaman, me da mucha curiosidad saber qué piensa él de todo esto. ¿Le habrá llegado el mensaje? ¿Se estará riendo? ¿O estará pensando, ay, Demet, ¿por qué ahora? Porque, seamos sinceros, la relación de ellos fue un torbellino, y parece que todavía queda mucho por desvelar. En fin, la Özdemir no ha venido a jugar. Ha venido a remover el avispero, y lo ha hecho con estilo. Esa confesión, que nadie esperaba, deja muchísimas preguntas en el aire. Y sobre todo, deja una estela de salseo que nos va a tener entretenidos un buen rato. Y ahora la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo, ¿creéis que esta confesión de Demet Özdemir sobre su pasado es una forma de lanzarle una indirecta a Can Yaman, o simplemente está cerrando etapas de su vida?